Hola, mi nombre es Catalina Piedrahita y mi grupo está conformado por Juan Camilo Narváez y por Sofía Rada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 6 factores importantes en la neurofisiología de la visión. Bueno, inicialmente voy a comenzar a hablar sobre cuál es ese mecanismo bioquímico y fisiológico a través del cual se explica el por qué las células fotorreceptoras cuando estamos expuestos a una alta intensidad lumínica se encuentran hiperpolarizadas, pero cuando estamos expuestos a la oscuridad ellas se van a encontrar despolarizadas. Inicialmente voy a comenzar a enfocarme en lo que sería en una situación de luz. Para comenzar es importante tener en cuenta dos conceptos, que es la rodopsina y que es la fotopsina. Inicialmente la rodopsina va a ser el pigmento sensible a la luz que lo vamos a encontrar en los bastones, mientras que las fotopsinas va a ser este mismo pigmento sensible a la luz pero ahora aplicado a los conos. Vamos a ver que estos dos se van a encontrar en el segmento externo del fotorreceptor y además me voy a enfocar en lo que sería la rodopsina, porque vamos a ver que este mecanismo entre estos dos va a ser prácticamente el mismo y van a cumplir la misma función. Como podemos observar en esta imagen, la rodopsina está formada por una proteína llamada escotopsina. Además, está formada por una molécula derivada de la vitamina A conocida como el retinal, específicamente en su forma 11-cis-retinal. Vamos a ver que cuando llega la luz al ojo, la rodopsina absorbe esa energía lumínica y eso permite que inmediatamente el 11-cis-retinal se convierta en su forma todo transretinal. Eso permite que la rodopsina se descomponga y llegue a su forma activa conocida como la metarrodopsina 2. La descomposición de la rodopsina va a generar que disminuya la conductancia de la membrana para los iones de sodio. Esto es lo que me va a generar el estado de hiperpolarización. Además de esto, se va a activar toda una cascada bioquímica que inicialmente va a activar una transducina, posteriormente una fosfodiesterasa, y es esta fosfodiesterasa la que se va a encargar de disminuirme los niveles de GMP cíclico. Este GMP cíclico es el encargado de mantenerme abiertos los canales de sodio, permitiendo así el ingreso de estos iones al interior del fotorreceptor. Como disminuye por efecto de la fosfodiesterasa, estos canales se van a cerrar, generando así una disminución del ingreso de iones positivos. Esto es lo que va a causar que el potencial de membrana pase de estar de menos 70 a menos 80, generando así una hiperpolarización y posteriormente ya se va a poder enviar la señal hacia el cerebro. Entonces la organización sería esta. Tengo un estímulo lumínico que me va a generar la activación de la rodopsina. Esa rodopsina va a generar a su vez que se active la transducina y la fosfodiesterasa. Esa fosfodiesterasa disminuye los niveles de GMP cíclico, se cierran los canales de sodio, eso va a generar una hiperpolarización. Ahora, en el caso de la oscuridad ocurre el caso contrario. Como no hay un estímulo lumínico que genere la activación de la rodopsina, eso genera que los niveles de GMP cíclico se mantengan elevados, generando así su señalización en los canales de sodio, generando que estos se mantengan abiertos y permitiendo que continuamente ingresen los iones de sodio al interior del fotorreceptor. Esto va a generar que el interior de este se vuelva cada vez menos negativo y que su potencial de membrana ronde aproximadamente entre los 40 milivoltios, esto generando así un estado constante de despolarización. Además, durante este estado, el fotorreceptor va a comenzar a liberar glutamato hacia las células bipolares. Entonces, esta sería toda la integración. Debido a que no estamos recibiendo un estímulo lumínico y estamos en una constante oscuridad, eso va a generar que la rodopsina no se active. Además de eso, pues no se activa ni la transducina ni la fosfodiesterasa. Eso genera que los niveles de GMP cíclico se mantengan elevados, permitiendo así una apertura de los canales de sodio y el ingreso de estos iones. Esto va a generar un estado constante de despolarización en la oscuridad. Voy a comenzar a hablar sobre cuáles van a ser ese tipo de potenciales que van a permitir la comunicación entre las células fotorreceptoras y entre las interneuronas. Entonces, estas células fotorreceptoras, las células horizontales, las células bipolares y las células amacrinas se van a comunicar a través de potenciales graduados, es decir, a través de cambios progresivos en el potencial de membrana, cuya intensidad va a depender del estímulo luminoso. En las células fotorreceptoras, estos cambios van a regular la liberación de glutamato hacia las demás neuronas de la retina. Las células bipolares van a ser las encargadas de captar esta señal química y de transmitirla a través de cambios eléctricos locales, mientras que las células horizontales y las células amacrinas van a ser las encargadas de integrar y modular la información visual dentro de las capas plexiformes de la retina a través de neurotransmisores y a través de potenciales graduados. Finalmente, las células ganglionares son las únicas capaces de generar potenciales de acción que se transmitirán a través de todo su acción, formando así el nervio óptico y llevando información visual hacia el cerebro. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre cómo se regula la secreción de glutamato por parte de los fotorreceptores hacia
las interneuronas de acuerdo al estado en el que se encuentra la membrana celular. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta que en la vía visual todo lo que hemos aprendido anteriormente pues se decodifica un poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque las células normalmente en estado de reposo se encuentran en menos 90 milivoltios, pero en esta ocasión en las células de la vía visual o en los fotorreceptores en reposo se encuentran en menos 40 milivoltios. Y esto se da porque tienen una molécula que se llama GMP cíclico, los cuales le ayudan o bueno, le permiten abrir canales de sodio, manteniendo a esta célula despolarizada, bastante despolarizada en estado de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al estar despolarizada también se abren los canales de calcio, los cuales permiten la exocitosis de vesículas de glutamato, haciendo que si está despolarizada se produzca mucho glutamato. Pero, ¿qué pasa si llega una fosfodiesterasa y cambia esto? Bueno, pues la fosfodiesterasa sirve para hidrolizar esta molécula, entonces cambiaría a 5-GMP, lo que haría que se cierren inmediatamente los canales de sodio y que produzcan una hiperpolarización, cayendo alrededor de unos menos 30 milivoltios, o sea, quedaría en unos menos 70 milivoltios. Claramente esto es una caída bastante grande en comparación a lo que ya teníamos. Esto produce que los canales de calcio se cierren y que ya no se produzca más glutamato. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo esto funciona en las interneuronas? Bueno, voy a hablar de las dos más importantes en este caso, que serían las bipolares y las horizontales. En primer lugar, el glutamato estimula a las interneuronas horizontales. ¿Qué quiere decir? Que cuando están en contacto con la luz, las horizontales se inhibirían porque ya no habría glutamato que le estaría proveyendo esa excitación. Y por otro lado, en el caso de las interneuronas bipolares, quiero que tengan muy presente que existen dos tipos. Una de despolarización, también denominada ON, y otra de hiperpolarización, también denominada OFF. Entonces, las OFF son las que se encuentran encendidas cuando la luz está apagada. En cambio, las ON son las que se encuentran encendidas cuando la luz está encendida, ¿ok? Ya teniendo en cuenta, esto es importante para el siguiente tema, que sería la inhibición lateral. Entonces, quiero que lo tengan presente. Bueno, ahora sí, les voy a hablar sobre qué son las interneuronas horizontales y cómo producen una inhibición lateral. Bueno, pues las interneuronas horizontales son células que, como bien su nombre dice, se encuentran en una disposición horizontal. Y estas son denominadas inhibitorias, que quiere decir que ayudan a inhibir, ya sea las células bipolares o los fotorreceptores. A los fotorreceptores se les pega en los cuerpos sinápticos y a las células bipolares se les pega en las dendritas. ¿Y cómo produce esta inhibición? Bueno, pues como lo dije anteriormente, primero que todo hay que tener en cuenta que, les voy a brindar un ejemplo, si hay un haz de luz que llega a los fotorreceptores centrales, entonces estos ya entrarían en una hiperpolarización. ¿Qué pasa cuando hay una hiperpolarización? Pues que estas células estas células horizontales que estarían en el centro, junto con los fotorreceptores centrales, estarían inhibidas. En cambio, las que están en la parte de afuera, que serían las de la periferia, estarían encendidas. O sea, estarían inhibiendo a las laterales. Por eso se llama una inhibición lateral, porque inhibe a lo que está afuera del centro del fotorreceptor. O sea, los demás fotorreceptores que están alrededor quedarían inhibidos. ¿Y esto para qué sirve? Esto nos sirve para ver, por ejemplo, las esquinas, ver letras y ver sombras, ya que produce que la luz no se disperse totalmente, sino que quede solo en un sitio y que la oscuridad como que quede en el otro. Entonces, así podemos ver al mismo tiempo sombras y lugares que tengan presente luz. Continuando con el análisis del procesamiento visual de la retina y tras haber comprendido cómo los fotorreceptores pueden modificar su potencial de membrana y la liberación de glutamato, nos adentraremos ahora en las primeras etapas en la integración de la señal. Específicamente integraré cómo es el comportamiento de las células bipolares por medio de la vía on y off y cómo esta información es codificada finalmente por las células ganglionares para luego dirigirse a la corteza visual.
Para responder a cómo se genera el estímulo del mecanismo on y off, es crucial recordar que las células bipolares no generan potenciales de acción, sino potenciales locales grabados. Además, hay dos tipos de células bipolares que reaccionan de manera opuesta ante el glutamato. Por un lado están las células bipolares on, también llamadas despolarizantes, que se activan, o sea, se despolarizan, y eso es cuando se extiende la luz. También bioquímicamente eso sucede según Guyton, porque en la oscuridad el fotorreceptor libera continuamente glutamato y este glutamato se une a los receptores de la célula bipolar on, que son receptores metabotróficos de glutamato, específicamente los mGlu-R6. Esta unión provoca el cierre de los canales de sodio, manteniendo la célula bipolar hiperpolarizada en la oscuridad, y cuando la luz incide en el fotorreceptor, este se hiperpolariza y disminuye drásticamente la secreción de glutamato. Cuando no hay glutamato que active el receptor inhibidor de mGlu-R6, los canales de sodio se abren, lo que permite la entrada de este ion y provoca la despolarización de la célula bipolar on. Esta es la señal que excita la vía visual cuando hay una iluminación. Por otro lado, encontramos las células bipolares off o hiperpolarizantes. Estas células se hiperpolarizan ante la luz y se activan en la oscuridad. Estas poseen también receptores inotrópicos de glutamato de tipo AMPA y kainato. Y en la oscuridad, cuando hay mucho glutamato liberado por el fotorreceptor, esto estimula directamente esos receptores, lo cual abre los canales catiónicos y mantiene la célula despolarizada. Cuando ya se enciende la luz y baja mucho los niveles de glutamato, esos canales ionotrópicos se cierran, lo que causa la hiperpolarización de la célula bipolar off. Este diseño dual es el primer paso crítico a la retina para poder así separar los contrastes, ya que por un lado está la vía que informa sobre el aumento de la luminosidad y por el otro lado es la que habla sobre el aumento de la oscuridad o de las sombras. Pasando ahora a cómo codifica la célula ganglionar esta señal para enviarla a la corteza visual, encontramos un cambio fisiológico fundamental. A diferencia de los fotorreceptores y las células bipolares, las células ganglionares sí transmiten sus señales mediante potenciales de acción repetitivos. De hecho, incluso en condiciones de reposo o iluminación uniforme, las células ganglionares descargan potenciales de acción de forma continua a una frecuencia basal de entre unos 5 y 40 impulsos por segundo. O sea, la codificación de la información visual no radica en la presencia como tal o ausencia de un impulso, sino en la modificación de esta frecuencia de disparo. Guyton destaca que el mecanismo clave aquí es la organización de los campos receptores de centro-periferia, mediados en gran parte por la inhibición lateral de las células horizontales y amacrinas. Esto da origen a dos tipos de respuestas en las células ganglionares. Primero, las células ganglionarias de centro-on, donde si un haz de luz incide directamente en el centro de su campo receptor, la célula experimenta una despolarización masiva, lo cual eleva drásticamente la frecuencia de los potenciales de acción muy por encima de sus niveles normales basales. Segundo, las células ganglionares de centro-off, que reaccionan de manera inversa, ya que la luz en el centro de su campo inhibe por completo la descarga de potenciales de acción, pero en el momento que la luz se apaga, la célula responde con una descarga muy rápida de potenciales de acción, lo cual es un fenómeno que Guyton denomina la respuesta de desactivación. Asimismo, hay tres tipos neuronales de células ganglionares con funciones específicas de codificación. Por ejemplo, las células W, que transmiten señales lentas encargadas de la visión de bastones y la detección de movimiento burdo. Las células X o las células P, que tienen campos receptores pequeños que transmiten a velocidad moderada y codifican los detalles finos de las imágenes y los colores. Y finalmente las células Y o las células M, que son las más grandes de conducción muy rápida, o sea, que responden a los campos instantáneos de las imágenes visuales o al movimiento rápido, enviando así alertas inmediatas que van hacia el cerebro. Ahora sí, en conclusión, el sistema visual codifica la realidad externa, no como una fotografía de intensidades absolutas, sino mediante relaciones de contraste físico. Por un lado, las células bipolares dividen la señal en componentes de luz y sombra mediante receptores on y off, y las células ganglionares lo que hacen es traducir matemáticamente esta información en frecuencias variables de potenciales de acción conducidos por el nervio óptico hacia el cuerpo genicular lateral y finalmente hacia la corteza visual primaria. Muchas gracias por su atención.